Queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga. Nuevamente aquí con el propósito de bendecirlos, de compartir la bendita y gloriosa palabra de Dios. Continuamos y voy acá ya en el capítulo 6 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Llegamos hoy al versículo 10. Esta es la parte número 10 de estas reflexiones. Llegamos a una parte sumamente importante que se titula y que hablo del cristiano como un soldado, pero como un guerrero. El cristiano en esta etapa de la vida vamos llegando en el capítulo 6. En este peregrinar del cristiano, entonces tiene que enfrentarse a la vida, al mundo, a la oposición diabólica, armada, todas las estrategias, las jerarquías satánicas, las jerarquías diabólicas establecidas en el mundo espiritual. Entonces tenemos que hablar aquí como en aspectos como si fuera una guerra, pero prácticamente aquí en esta parte de la Sagrada Escritura habla de una lucha, como una lucha es como a fuerza, cuerpo a cuerpo, pero de todas maneras nos habla de la armadura. Hay mucho que hablar en este pasaje, de los versículos sobre todo del 10 al 18. Destacamos algunas cosas. Entonces, aquí vemos la iglesia es, primero el Señor la presenta como vimos en los primeros capítulos, entonces es como el cuerpo de creyentes. Es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, pero también para este peregrinar se presenta como un caminante, como un peregrino. Se presenta la iglesia como un atleta también en Hebreos 12, entonces como un peregrino va paso a paso caminando, como uno que va hacia un objetivo de llegada, un punto de llegada que es la patria celestial. El creyente va andando desde el momento en que conoce a Jesucristo, capítulo 1, versículos 11 al 13. ¿Ve? Encontramos allí, queridos oyentes, a ese cristiano por el planeta, por este peregrinar en la tierra hacia la patria celestial. En todo ese peregrinar el creyente se encuentra con muchas adversidades de las cuales tiene que ser liberado, lo que implica la salvación de la que hablamos en el capítulo 2, la salvación, que es lo que toda persona debe buscar y debe recibir si quiere y si decide en su corazón ir a la eternidad con Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida para poder estar allá. Entonces hemos visto que en Efesios el Espíritu Santo revela como la iglesia, es la iglesia del Señor en sus diferentes facetas. Pero resulta que aquí en esta parte se refiere a ese creyente como individual, refiriéndose a una persona, ¿ya? A cada uno de los que formamos parte de este ejército. No se refiere tanto al cuerpo como en las otras metáforas, sino a la persona en sí, como un soldado, como un guerrero, como un luchador. ¿Y por qué un luchador? No porque el cristiano sea una persona promotor de males, ni desafiante en contra de todos los demás para vivir en una guerra continua contra las personas. No, es contra todas las fuerzas del mal, que también desde el capítulo 1 nos habla de que la iglesia, el Señor le da autoridad a través de la cabeza que es Jesucristo, dice, y lo coloca como cabeza sobre todo principado, potestad y autoridad, y sobre todo hombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces contra todas esas fuerzas, desde allá del capítulo 1, entonces se viene exponiendo la palabra de Dios en cuanto a la iglesia y su
paso por el mundo, su peregrinar acá. Pero acá llegamos a hablar como individual. Cuando se habla de la conducta, se habla de cada persona, se habla del comportamiento, se habla de su caminar. Y hoy llegamos a esa parte de esa lucha espiritual que tenemos que librar todos los cristianos verdaderos, que hayamos comenzado y que hayamos nacido del Espíritu, sellados por el Espíritu, ungidos por el Espíritu, guiados por el Espíritu, llevando fruto del Espíritu, siendo llenos del Espíritu Santo. Capítulo 5, y hoy en el capítulo 6 vimos a la iglesia, entonces refiriéndose a la pareja, de los versículos del 21 al 33 del capítulo 5. Del capítulo 6, del 1 al 4, vemos a la relación padres e hijos, hijos y padres, pero ya vimos en el mensaje pasado, veíamos entonces del 5 al 9 la relación y la ocupación del cristiano como un trabajador, ¿ve? Y vimos las diferentes clases de trabajo y cómo se desarrolla el mundo a través del trabajo. Pero hoy vemos, entonces pasamos a un campo, a una esfera totalmente espiritual, pero que todavía estamos aquí en la tierra, y esa lucha que tenemos que defender, tenemos que librar, la cual muchos creyentes no han podido ver, y mucha gente, los que no conocen al Señor, no van a entender este lenguaje, no lo van a comprender, porque tiene que ser para convertidos, para gente nueva, renacida de Dios, con una mente espiritual, guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu de Dios, para que puedan entender los misterios, como dice en el capítulo 3, de Dios en Cristo Jesús, que han sido revelados por los apóstoles y profetas, que es la iglesia y la esperanza de la gloria eterna, de presentar todo hombre maduro y perfecto en el día de Jesucristo, Colosenses 1:28. Bueno, entonces, para llevar esto así, esa lucha, porque hay tanta gente fracasada, tantos creyentes, tenemos que hablar de esa lucha. Permítanme unos minutos y hacemos una referencia. Bueno, el hombre, es decir, la humanidad, desde que Dios la puso en el Edén y que el hombre decidió por su propia voluntad desobedecer, irse en contra de Dios, pecar, caer en la iniquidad, caer en el pecado, caer en ese estado de separación con Dios y de querer ser independiente. Es más, querer ser como Dios, porque allá dice, no van a caer ustedes en lo malo, sino que ustedes van a ser como dioses. Y hoy en día se proclama mucho eso, y toda persona que proclama ser independiente de Dios es porque se quiere ser a sí mismo, o se hace un Dios o se hace a sí mismo Dios. Ese engaño entonces comenzó allá desde la caída. Se llama teológicamente la caída, capítulo 3 del Génesis, cuando el hombre decide rebelarse contra el mandato divino y querer hacer su propia vida independiente. Entonces hay una lucha, lo que dijimos también en otra exposición, del bien y del mal. Y hoy en día vemos que el mal como que prevalece y lleva la delantera y lleva el dominio en el mundo. Y como que si el bien se nos alejara cada día más. También vimos eso, pero esa batalla, esa lucha, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que vino al mundo, dice, y Él vino y apareció, primera de Juan 3:8 dice, apareció para deshacer las obras del diablo. Jesucristo venció a Satanás. Adán fue vencido por Satanás en el huerto del Edén, pero Jesucristo venció a Satanás en el desierto de Judea. Amigos, hermanos, Adán cayó y por Adán entró el pecado y la iniquidad al mundo y la muerte. Pero por Jesucristo viene la victoria, porque Él vence a Satanás en el desierto con la palabra de Dios y trae la vida. Por Adán entra la injusticia, o sea, la iniquidad. Por Jesucristo entra la justicia, o sea, todo lo recto. Por Adán viene la muerte, por Jesús viene la vida. ¿Bien? Por Adán viene entonces la condenación al pecado, por el pecado y la iniquidad, pero por Jesucristo
entra la justificación por la fe. Pero esto es una batalla, entonces allí una guerra. Pero nos damos cuenta que en toda la historia Jesucristo vence a Satanás. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Y nos entrega entonces esa lucha y nos dice que Él venció. Entonces, como Él venció, nosotros acudimos a Él y por medio de Él somos más que vencedores. Lo apunta San Pablo en Romanos 8, por medio de Jesucristo. Nosotros, los que seguimos a Jesús, entonces podemos ser más que vencedores por la obra del Espíritu Santo, y lo que vamos a ver hoy, en parte, toda la armadura de Dios. Amigos, todo esto nos presenta entonces al mundo en guerra. El mundo ha entrado y ha vivido en una guerra desde entonces. Todos los que puedan estudiar un poco de historia se van a dar cuenta que realmente la historia se compone de guerras, luchas del hombre contra el hombre, nación contra nación, pueblo contra pueblo, persona contra persona, ¿ya? Como vimos y mencionaba hace un momento, el bien contra el mal contra el bien, ¿ve? La justicia contra la injusticia. Es un mundo de batalla, es un mundo de guerra. Pero ¿qué prevalece y qué desea usted que prevalezca en su vida? Hoy me dirijo a todos aquellos creyentes, cristianos auténticos, que están batallando, pero a todos aquellos que se encuentran y hoy se sienten y se dan cuenta que han fracasado y han dicho: yo no puedo más, yo no soy capaz. Otros han dicho: me hago a un lado, me devuelvo, me doy por vencido, tiro la toalla, etcétera, etcétera. O están tristes o están en un momento crítico de su vida, porque esa batalla espiritual la ven ya como perdida. Otros piensan: Dios me abandonó. Otros creen: yo no fui capaz de entender este camino. Otros pueden decir: yo pensaba que este camino era realmente de mucha felicidad. Déjeme decirle, amigo y hermano, que sí, es de victoria, es de felicidad, es de bendición. Por eso Efesios 1:3 comienza diciendo, y vuelvo allá al comienzo, 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes, en el cielo y en la tierra. Dice: toda bendición espiritual. Sí, es un camino de bendición, pero es que si no lo sabemos enfocar, si no entendemos que es una batalla, si no nos agarramos totalmente de Jesucristo, el vencedor, el victorioso, el todopoderoso, el que venció a Satanás en el desierto, Mateo capítulo 4, y Satanás fue derrotado, y el golpe más grande se lo dio en la cruz del Calvario. Cuando Jesús moría, Satanás dijo y se reía e hizo fiesta. Lo vencí, lo maté, lo destruí, pude ganar, ahora soy el rey de este mundo, porque Satanás le presentó así: todos los reinos de este mundo me han sido entregados en mis manos y a quien quiera se los doy. Mateo 4, ¿sí ve? Pero Jesucristo sigue su camino y él sabía dar cada paso, y cuando se entregó a la muerte de cruz fue para salvarnos a nosotros de ese poder satánico y diabólico, de la condenación eterna, de la destrucción eterna. Amigos, hermanos, entonces es cuando Jesucristo vence en la cruz del Calvario. Jesucristo se levanta en el momento que muere físicamente allí, entrega el Espíritu al Padre. ¿Ve? Allí en Lucas 24, Lucas 23, quiero decir, 43. Entonces, miren, hermanos, el enemigo Satanás pensó que había vencido a Jesucristo también, como venció a Adán en el huerto, del Edén. Pero todos sabemos, y esto quiero proclamarlo porque esto es el Evangelio de Jesús. Vean, el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz por José de Arimatea y por Nicodemo. Lo llevan a un sepulcro nuevo. Las mujeres lo embalsaman, entierran a Jesús.
Pero saben ustedes que el grito de victoria glorioso y poderoso y santo está al tercer día. Al tercer día el poder del Padre, el poder de Dios Todopoderoso actúa y Jesucristo resucita de los muertos, venciendo la muerte, venciendo totalmente a Satanás. Como dijo, estaba profetizado desde allá en la caída de Adán. Dice que él le dice a la serpiente, dice, tú le herirás en el calcañal, acá en el talón, pero él, la simiente de la mujer, o sea Jesús, dice, lo pisoteará y le pondrá el pie en la cabeza de la gran serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis capítulo 12. Entonces Jesús, al resucitar de los muertos, le da el sello, el golpe total en términos del juego del ajedrez, diríamos el jaque mate. ¿Ve? Pero allí es donde entonces, por eso San Pablo puede decir, en Jesucristo somos más que vencedores, en Él tenemos la victoria, en Él somos nosotros triunfadores, el triunfo viene por Jesús. Amigos, esa batalla en este mundo desde allá del huerto hacia acá, hasta hoy y hasta cuando Cristo venga por segunda vez, los poderes del mal, las naciones no creyentes, que están en una gran batalla. Estamos en una batalla espiritual, pero digamos espiritual allí, porque vamos a ver en este pasaje y vamos a ver que no es una guerra física, y solamente podré entrar allí en leer un pasaje, el pasaje de la palabra. Perdonan. Tenemos aquí en Efesios 6:10 lo siguiente. Tiene como título la armadura de Dios. Por lo tanto, por lo demás, aquí es como si hiciera unas conclusiones el apóstol desde allá, el capítulo 1, donde hablamos de los principados, potestades, principados de las tinieblas, señorío, nombres y todo esto que está en contra de la iglesia del Señor. Ahora llega aquí y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa. Versículo 10. Es en Jesucristo que podemos tener esa fuerza. Entonces entra diciendo, vestidos de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que podáis estar firmes. Y tengan en cuenta la palabra firme aquí en este pasaje. La primera vez, vean. Contra las acechanzas del diablo. Acechanza es trampa, engaño, artimaña, ¿ve? Astucia, traición, son acechanzas. Porque no tenemos lucha, versículo 12, famoso versículo 12 que les decía, aquí habla de lucha, contra sangre y carne. Estas dos frases son una figura de dicción que significa contra personas, ¿no? Mortales, hombres y mujeres, ¿no? No es contra las personas. Por eso nosotros nunca empuñamos armas materiales contra nuestro prójimo. El verdadero cristiano nunca hacemos eso. No, vea lo que dice, no es porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, vea, ponga cuidado esto, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo. ¿Ve? De las tinieblas, no habla de seres humanos en sí. Los seres humanos somos utilizados como cristianos y como los que no creen, ¿ve? Pero hay unas fuerzas que es sobrenatural, que son las fuerzas de Satanás, dice el maligno, de las tinieblas de este mundo. Dice, contra huestes son multitudes, ¿no? Legiones espirituales, vea, son espirituales de maldad. La maldad es la raíz de la iniquidad, el embrión de la iniquidad. En las regiones celestes, o sea, en el mundo espiritual acá después de la atmósfera, lo que la Biblia llama el segundo cielo. ¿Ve? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Otra vez repite por segunda vez aquí después del 10, versículo 10 del versículo 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Otra vez repite, estar firmes. Necesitamos firmeza en la fe,
firmeza en el andar cristiano, firmeza en la devocional, firmeza en el servicio, en el amor, firmeza para la oración, firmeza para la evangelización, firmeza para testificar, firmeza para llevar una vida de santidad, de obediencia al Señor, amigos. Luego en versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Entonces en el del versículo 14 comienza a hablar de 7 partes de la armadura de Dios. Cuando estudiamos las armas, vamos a leer todo el versículo 14. Y estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, ahí hay 2. Pero cuando habla de esta armadura, está hablando de armas. Entonces cuando hablamos de armas en la Biblia, las armas en la Biblia fueron utilizadas desde tiempo muy antiguo. Por eso el hombre ha vivido en guerra. Entonces comenzaron a utilizar las armas, pero note que la guerra aquí es espiritual. Y como la persona no regenerada, no nacida del Espíritu, no entiende, no va a comprender esto, entonces comenzó a hacer armas físicas. Comenzaron a hacer armas, a hacer lanzas, escudos, arcos, a hacer espadas, a hacer dardos, o sea, lanzas pequeñas, flechas, ¿ve? Para llevar, hasta que llegaron a hacer máquinas. En el tiempo del rey Usías, en Israel, ya habían ingenieros, dice, los ingenieros fabricaron máquinas, catapultas, ¿no? Máquinas, arietes para lanzar piedras con mucha fuerza, ¿no? ¿Ve? Hasta de 300 libras y a una gran distancia para destruir al enemigo. Los arietes para romper puertas o muros. Entonces llegan a eso, a construir tantas armas, ¿no? La coraza, el casco, etcétera, etcétera. Aquí habla de 7. 7 es el número completo, o sea, la armadura de Dios la anota San Pablo aquí en este pasaje como 7 principios. Hay otras que se añaden o que se adhieren a estas que están en otros textos de la Sagrada Biblia, ¿no? Pero aquí en este pasaje habla de 7, dice. Entonces, uno es ceñido, dice, vuestros lomos con la verdad. Primero, la primera arma, entonces aquí es la verdad, ¿sí? Ceñidos. Pero comienza de lo físico, los lomos, o sea, acá, ceñidos. Así se vestía el soldado romano, los asirios, los babilonios, todos los que antiguos, los griegos. Bien. Queridos, la segunda es, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Entonces ya aquí va hablando de estas 2. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces el calzado que debe llevar el soldado. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Habla de los escudos, ¿eh? Literalmente, pero luego aquí habláis de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otra vez habla del maligno, de Satanás, que nos lanza. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, para hablar de cada una de estas armas tomaríamos bastante tiempo. Y nos toma mucho tiempo. Yo lo voy a leer ahora y voy a hacer unas conclusiones. Y en séptimo lugar, la sexta es la espada del Espíritu y el séptimo es, versículo 18, la oración. En el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. ¿Ve? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, dice. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego San Pablo dice, y por mí, versículo 19, por los apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, maestros, hay que orar entonces. Pero la armadura va hasta aquí el 18. Número 7, la oración en el Espíritu. Amigos, entonces, todo esto es como una analogía tomada del soldado romano en el tiempo de Pablo, ¿no? Siglo I. Y las principales armas que toma Dios aquí para que la vida del creyente, del peregrino cristiano, como les dije al comienzo en la primera parte de esta reflexión, podamos caminar, hacerle frente a todas esas potestades, todas esas jerarquías diabólicas que se han levantado contra
el creyente, para derrotarlo, para hacerle la vida imposible, para hacerlo sufrir, para hacerlo llevar. El creyente tiene que prepararse, primero con ser salvo, luego entrar a llevar una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de servicio al Señor, una vida de adoración, de alabanza, una vida consagrada al Señor, una vida. Santidad quiere decir apartado, cortar con el mal, apartarnos de todo lo malo y dedicarnos al Señor. Ahora, un carpintero puede hacer todo eso, el mecánico puede hacer todo eso, el pescador puede hacer todo eso, el profesor de escuela, el maestro de universidad puede hacer todas esas cosas, porque no son cosas que riñen contra el trabajo que vimos en un estudio pasado. ¿Ve? No riñen. Son complementarias. El trabajo habla todo de lo material, aquí incluyendo el trabajo espiritual del ministerio, pero que eso es un capítulo más extenso. Pero nos dedicamos a hablar los que construyen estos micrófonos, estos computadores, estos relojes, estos teléfonos inteligentes, de todas estas cosas. Pero aquí entonces ya habla de la lucha espiritual, amigos. Es un mundo sobrenatural. El mundo existe en lo sobrenatural. De parte de Dios, todo lo bueno, los ángeles, los santos, los cristianos, los muertos en Cristo desde antiguo, o está en Hebreos, ¿ve? Estipulado. Y nosotros los que estamos vivos siguiendo aquí todavía como peregrinos en la tierra. Pero está el mundo que sigue a Satanás, el mundo del mal, que se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto a Dios, y se opone a toda predicación del Santo Evangelio. Es un reino de tinieblas, de oscuridad, de muerte, de condenación, de separación de Dios, de oposición directa al Señor. Amigos, necesitamos entender estos dos mundos, estos dos reinos de los que habló Martín Lutero hace 500 años y de los que hemos venido hablando también nosotros. Al que Jesús se enfrentó, como ya lo expuse en la primera parte. Al que Jesús venció y cuando resucitó lleno de gloria y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos capítulo 1. Y la ascensión en los evangelios siempre nos habla Lucas 24 de la ascensión, Marcos capítulo 16, entonces 15 y 16 allí donde habla de la ascensión. Jesús sube a la vista de todos los 11 apóstoles. Lo vieron ir. Se desapareció. Aparecieron 2 ángeles para traerles el mensaje. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá por segunda vez, como le habéis visto ir al cielo. Jesús se fue victorioso, pero envió al Espíritu Santo. Por eso aquí habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, y la oración del cristiano, la oración en el Espíritu, que es la manera como nos relacionamos con Dios, con el Señor que está sentado a la diestra del Padre del cielo. Y que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos, para darnos poder, para darnos sabiduría, para impartir dones, para impartir salvación, sanidad, para aplicar el Evangelio de Jesucristo. Queridos hermanos, esta es una reflexión general de esto, de toda la armadura del cristiano como un soldado. Entonces, como peregrino va caminando, como atleta corre la carrera cristiana, como soldado debe permanecer firme, perseverante contra las acechanzas del diablo para poder llegar a la meta. ¿Usted ha entendido esta palabra hoy? Lo invito para que busque a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y para que busque al vencedor, no al derrotado que es Satanás. Aparentemente el mundo en este momento, a nivel mundial, llámese como se llame, globalistas, nacionalistas, hay una lucha. Y allí externa y física, ¿ve? En lo material, las naciones se preparan con toda clase de armamentos. Hoy en día todas las armas nucleares, las armas sofisticadas que tienen hoy en día,
que han inventado los hombres, porque ya dije, comenzaron a inventarlas desde tiempos antiguos, y desde pequeñas flechas, ¿no? Dagas, espadas, hasta aquella en tiempo de Usías, las armas, el tiempo del Imperio Romano, tantas armas, carros de guerra, los egipcios, los romanos, los babilonios, los griegos y todos los que han estado, y de ahí para acá estos 2000 años, hasta los aviones supersónicos que tienen ahora, que han inventado para las guerras, ¿no? Las guerras realmente electrónicas, pudieran llamarse, ¿ve? Pero eso es en lo material, amigos y hermanos. Pero vuelvo y lo invito, estamos en una guerra y nosotros hemos entendido este mensaje. Hemos entendido, estamos en una batalla, en una lucha, pero no es contra hombres de carne y hueso, no. No atacamos a las personas, atacamos a los poderes del mal, de Satanás, como lo hizo Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nunca alzó su mano contra nadie, ni anduvo armado. Sus armas eran el mensaje, la palabra, la verdad, la justicia, y dio su vida misma, su vida física, para salvarnos, para todo aquel que crea en Él, que se acerque a Él, tenga vida eterna y pueda vencer en esta batalla, en esta lucha, en esta guerra que ha sido desatada contra los cristianos y la iglesia del Señor. Pero cuando Jesús dijo en San Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no la dominarán, está hablando de esta batalla, está hablando de esta guerra. Pero Él dijo, no la dominarán. Nosotros creemos que así parezca, y un día parezca, así como cuando Cristo murió en la cruz, Satanás pensó, lo vencí, hizo fiesta. Pero al tercer día Jesús resucitó, alabado y glorificado sea su santo nombre. Queridos, en este tiempo vamos llegando a un final de los tiempos, así está profetizado, ¿ve? Y vamos llegando, y aparentemente parecerá que todos están en contra de los cristianos, la Biblia, la palabra de Dios, aún la ONU, ¿no? La Organización Mundial de las Naciones Unidas, ¿no? Todos están diciendo, hay que deshacernos del cristianismo, hay que hacer una sola religión física aquí, de nosotros, y que se levante un gobernante mundial, pero que lo veamos, un gobernante físico, un hombre, ¿ve? Que gobierne el mundo entero. Así van las cosas así. Esos son los poderes, porque ellos luchan en lo material, en lo físico, pero impulsados por el poder, como ya vimos allí en Efesios 6, impulsados por las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Satanás está organizado en 4 jerarquías para dirigir al mundo. El apóstol Juan pudo decir que el mundo entero está bajo el maligno, primera de Juan 5:19, y en Apocalipsis 16:16 dice que la última batalla que habrá se llama Armagedón, ¿ve? Donde la gente aquí se organizarán todos, y cuando Cristo aparezca por segunda vez, entonces se van a enfrentar con todas sus armas de acá para enfrentarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para allá van las cosas, hermanos y amigos. Pero siempre dice Jesucristo, matará al anticristo con la espada de su boca, con la espada, o sea, con la palabra, y lo lanzará al lago de fuego. Y a todos sus seguidores, todos los que no crean en Jesús, que van siguiendo estos movimientos, entonces serán lanzados allá. Y allá vendrá el final. Ese es otro tema que hay que predicar, escatológico, profético, sobre la segunda venida y los acontecimientos que están para suceder, amigos. Pero ahora quiero invitarlo para que oremos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, gracias por tu palabra hoy en Efesios capítulo 6. Señor, gracias por darnos toda la dotación, desde la salvación hasta la armadura, para nosotros luchar espiritualmente contra todas esas jerarquías diabólicas. Gracias por darnos la victoria y por hacernos más que vencedores por medio de Jesucristo, que nos amó. Bendice a cada oyente que oye y ve este video. Lo bendigo en este momento, y cada uno de los que se acercan a Jesucristo para comenzar en este camino y llegar victoriosos al final de su carrera como peregrinos aquí en la tierra. Los bendigo en el nombre de Jesús,
y pido por ellos que ellos también sigan firmes. Y hay alguno decaído, hermano, levántese en este momento. Me escucha una persona, una mujer, un joven, un anciano, adulto, pastor, predicador, se siente decaído, se siente que está derrotado. Levántese en este momento en el nombre de Jesús. Usted puede ser más que vencedor por medio de Jesucristo. Vístase toda la armadura de Dios, Efesios 6, y vayamos hacia adelante, porque la victoria no es nuestra, la victoria es de Jesucristo. Y Él ya venció en el Calvario y en el día de la resurrección, sentándose a la derecha del Padre. Él está allí como Rey de Reyes y Señor de Señores, y en Él somos más que vencedores. Levántese, querido hermano, querida hermana, querida familia, iglesia, levántese en el poder del Espíritu Santo, orando con toda perseverancia en el Espíritu y clamando al Padre, orando, teniendo comunión con el Padre Celestial a través de la oración y el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Este es un momento precioso. Este es un momento glorioso de victoria. Salir de adelante. Levántese si está enfermo. La enfermedad es vencida en el nombre de Jesús. También fue llevada por sus llagas. Fuimos sanados, fuimos curados. Levántese ahora en el nombre de Jesucristo a guerrear, a pelear la batalla de la fe, a pelear la buena batalla. Vamos adelante, vamos, somos más que vencedores. Vamos, vamos como firmes como soldados, vamos como atletas, vamos corriendo la carrera cristiana. Y como peregrinos vamos caminando firme por el camino de la vida. Vamos adelante, vamos en el nombre de Jesucristo. Levántase y camina conmigo, vamos hacia la patria celestial. Somos más que vencedores. Declaro esta batalla ganada por Jesucristo y nos apropiamos de la victoria que Él nos dio. En su nombre glorioso y en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Queridos, imparte este video a otros porque otros lo están necesitando. Muchas familias enteras, aquí en Colombia, en fuera de Colombia, en cualquier parte donde llegue estas redes sociales. Dios me los bendiga. Nos encontramos en el próximo video para hacer conclusiones de la armadura de Dios y otras explicaciones.